Hola chicos de Electro de nuevo, ya estamos terminando los temas para este primer corte y ahora vamos a ver el campo eléctrico debido a un dipolo eléctrico. Listo, entonces vamos a comenzar con un repaso de algo que no estoy seguro si digamos que ustedes ya se lo han encontrado, ya se han dado con esto en sus cursos de, por ejemplo, cálculo integral, pero vamos a repasar un poco. Entonces vamos a mirar series de Taylor. No mucho sobre las series de Taylor, pero lo suficiente para aproximar el campo de un dipolo. Entonces, series de Taylor, aproximar una función f de x alrededor de x igual a, por ejemplo. Entonces, es decir, usted tiene, por ejemplo, una función de x y usted escogió un punto. Digamos que este es el punto x igual a y alrededor de este punto usted quiere aproximar su función. Entonces, por ejemplo, esto podría aproximarse acá con una parábola, ¿cierto? Así. O sea que esta parábola aproxima esta función f de x alrededor de x igual a, pero no la aproxima alrededor de cualquier punto en x. Entonces, por ejemplo, acá sería otro tipo de parábola. Acá sería una parábola así. O esta podría ser, digamos que una función de tercer orden así alrededor de este punto. Entonces, dependiendo del punto donde nosotros escojamos aproximar la función, podemos tener diferentes representaciones de Taylor, ¿cierto? Y esto es usando funciones polinomiales. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo se expresa una serie de Taylor? Una serie de Taylor f de x, donde queremos aproximar a f de x alrededor de x igual a es igual a f de a más f' de a por x menos a más 1 sobre 2 factorial por f doble prima de a por x menos al cuadrado más todos los términos que le siguen. 1 sobre 3 factorial tercera derivada por x menos al cubo y así, ¿cierto? Esto de forma compacta se puede escribir como una sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de f super n de a dividido n factorial por x menos a la n. Listo. Entonces ahí se puede expresar la serie de Taylor de una manera compacta o se puede expresar de esta forma: la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de a sub n por x menos a la n, siendo a sub n igual a la enésima derivada de f evaluada en a dividido n factorial. Listo. Eso es lo que es una serie de Taylor, por ejemplo. Entonces podemos tener unos ejemplos. Un ejemplo de una serie de Taylor es la exponencial e a la x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n sobre n factorial. Esta es la serie de Taylor más simple. Entonces lo que podemos ver es que esto es igual a 1
más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6, digamos que así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto es aproximando e a la x alrededor de x igual a 0, ¿cierto? Claro está. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ustedes tienen f de x igual a e a la x, tienen f' de x igual a e a la x, f2' de x igual a e a la x, f3' de x igual a e a la x, todo es igual a e a la x. Si hacemos f de 0 es igual a 1, f' de 0 es igual a 1, f2' de 0 es igual a 1, f3' de 0 es igual a 1. Entonces ya vemos que todas las derivas evaluadas en 0 van a ser igual a 1. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros escribimos e a la x igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial por f super n, la enésima derivada evaluada en 0, ¿cierto? Por x a la n. Entonces, como estas derivadas siempre son 1, simplemente escribimos la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n sobre n factorial. Muy fácil sacar esa serie de Taylor, ¿cierto? Hay otro tipo de series de Taylor. Por ejemplo, si yo tengo a sobre 1 menos x, yo lo puedo expresar como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a por x a la n, por ejemplo. Esto siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1, ¿cierto? Esto es como una serie geométrica, se llama. Esto, por ejemplo, se puede hacer de otra forma. Esto se puede hacer con la serie de Taylor, simplemente haciendo esto f de x. Pero ustedes, por ejemplo, tienen la suma. Usted tiene la suma de los n primeros términos de una serie, que son 1 más, digamos, o vamos a hacerlo de esta forma. Digamos que tenemos a más ax más ax al cuadrado más ax al cubo más, ahora si multiplicamos por x, entonces tenemos x por s a la n igual a por x más a por x al cuadrado más a por x al cubo más a por x a la 4 más todos los términos que le subsiguen, y si restamos Sn menos xSn, esto da igual a 1 menos x por Sn, y restando de esto entonces se va este término con este, se va este con este, se va este con este, ¿cierto? Entonces solo quedan los términos que son iguales a ponemos acá a menos a por x a la n más 1. Como son los primeros n términos, entonces aquí en la primera suma esto iba hasta a x a la n, y aquí en la segunda suma esto iría hasta a x a la n más 1. Entonces estos son los términos que sobreviven, y si despejamos Sn, podemos ver que Sn es igual a que multiplica a 1 menos x, 1 menos x a la n más 1, ¿cierto? Dividido 1 menos x. Ahora, si yo quiero saber cuál es la suma infinita o de infinitos términos
S infinito, tomo el límite cuando n tiende a infinito de Sn, y esto es igual a límite cuando n tiende a infinito de a por 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Entonces, este límite solo es convergente cuando x es menor que 1. Y si x es menor que 1, ese límite hace que esto sea 0. Por lo tanto, escribimos que esto es igual a sobre 1 menos x para todo x o para todo valor absoluto de x que sea estrictamente menor que 1, ¿cierto? Ese es el radio de convergencia de esta serie geométrica. Y así nosotros podemos decir que a sobre 1 menos x es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a por x a la n para todo valor absoluto de x estrictamente menor que 1. Entonces realmente esto es lo que nosotros estábamos viendo en la serie de Taylor, pero también lo podemos obtener así, ¿cierto? Entonces esta es otra serie de Taylor. Ahora nosotros podemos considerar otros ejemplos de la serie de Taylor que también pueden ser útiles en algún momento. Por ejemplo, vamos a escribirlos en rojo. Por ejemplo, seno de x es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la n, ¿cierto? Sobre 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1. Vamos a decir que coseno de x es igual a la suma desde n igual a 0 más infinito de menos 1 a la n sobre 2n factorial por x a la 2n, por ejemplo. Acá vemos que esta serie para el seno es una serie impar porque el factorial es impar, sin importar el valor de n, de 2n más 1 es impar y x a la 2n más 1 es x a una potencia impar. Lo mismo el coseno se expresa como la suma de x a una potencia par dividido un factorial par. Esto tiene que ver con que el seno es una función impar y el coseno es una función par. Listo, entonces las series de Taylor tienen algo muy bonito y es que digamos que ellas mismas absorben la simetría de la función que estamos representando. Y la simetría de la función que estamos representando se puede ver reflejada en la serie de Taylor. Entonces, también podemos, por ejemplo, expresar el seno hiperbólico de x, que sería igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la 2n más 1, seno hiperbólico también es impar, sobre 2n más 1 factorial, y el coseno hiperbólico de x sería la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la 2n sobre 2n factorial. Lo que vemos acá es que los senos y los cosenos hiperbólicos no tienen el menos 1 a la n porque no son funciones oscilatorias, ¿cierto? Entonces, como el seno y el coseno. Esa es la única diferencia. Usando la serie de potencias o la serie de Taylor para la exponencial, nosotros podemos mostrar estas series de arriba, podemos demostrar todas estas 4 series que acabamos de ver utilizando estas fórmulas. Por ejemplo, podemos utilizar coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2, ¿cierto? Seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x
sobre 2. Podemos mostrar podemos mostrar la serie del coseno usando coseno de x igual a e a la i x, donde y es un número complejo, más e a la menos i x sobre 2, y el seno de x igual a e a la i x menos e a la menos i x sobre 2i. Entonces, usando estas formulitas, ya teniendo, digamos que la serie de potencias para la exponencial, que la tenemos acá, entonces podemos mostrar las series de potencias para coseno hiperbólico, coseno de x y seno de x, ¿cierto? Entonces realmente esto es un ejercicio que vale la pena para que tengamos cierto margen de maniobra con las series de Taylor. Entonces ahora ya vamos a entrar más en tema. Para aproximar el campo eléctrico de un dipolo como lo que queremos aproximar, entonces debemos de considerar la función f de x igual a 1 más x a la n. Listo. Entonces, ¿cuáles son sus? Vamos a considerar simplemente los dos primeros términos de esta serie. Entonces, ¿cuáles son sus dos primeros términos? Tenemos que calcular f de 0, y f de 0 podemos ver que sencillamente es 1 a la n, ¿cierto? Que sería 1 más 0 todo a la n. Esto sería 1 a la n, y esto es igual a 1 para cualquier n, ¿cierto? Entonces ahora f' de x es igual a n por 1 más x a la n menos 1, ¿cierto? O sea que f' de 0 es igual a n por 1 más 0 a la n menos 1. Y esto es igual a n por 1 a la n menos 1. Y esto de acá es igual siempre a 1, o sea que esto es igual a n. f' de 0 es igual a n. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora podemos construir los dos primeros términos de la serie de Taylor. Pues decir que f de x es aproximadamente igual a sus dos primeros términos, que son f de 0 más f' de 0 por x. Listo. Y esto es igual a 1 más n por x. Entonces así podemos decir que aproximadamente, usando la serie de Taylor, la siguiente aproximación la podemos escribir: 1 más x es a la n es aproximadamente igual a 1 más nx. Y lo podemos subrayar porque esto lo vamos a utilizar prontamente. Ahora, por ejemplo, tenemos que, digamos, que establecer unos límites de cuando esto es válido. Digamos que simplemente en el problema debemos asumir que esta aproximación es válida para el problema que vamos a realizar, pero para casos futuros deben de establecer, digamos, cuál es el rango de validez de esta aproximación. Esta aproximación es siempre válida cuando x sea mucho menor que 1. Listo. Entonces, si x no es menor que 1, nosotros tenemos que incluir otros términos en esta aproximación, el término de segundo orden, de tercer orden, así, ¿cierto? Pero si x es menor que 1, podemos simplemente aproximar esta serie mediante sus dos primeros términos, o esta función mediante sus dos primeros términos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función como 1 más alfa todo al cuadrado, podríamos aproximar 1 más alfa todo al cuadrado como 1 más 2 alfa según esto, y 1 menos alfa todo al cuadrado, ¿cierto? Lo podríamos simplemente aproximar como 1 menos 2 alfa, ¿cierto? Entonces, esta es una aproximación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la expansión real es 1 más 2 alfa
más alfa cuadrado, ¿cierto? Pero como alfa se supone que es mucho menor que 1, alfa al cuadrado es pequeño. Lo mismo acá 1 menos 2 alfa más alfa cuadrado, como alfa es pequeño, alfa al cuadrado sería infinitamente pequeño. Entonces ahora ya nos podemos, digamos que, concentrar en el problema del dipolo. Entonces, ¿qué problema tenemos entre manos acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos dos cargas que de hecho, ¿qué es un dipolo? Un dipolo es una carga Q más, ¿cierto? Y una carga Q menos separadas a una distancia. O sea, dos cargas de igual magnitud. Esto es igual a Q, por ejemplo, y esto es igual a menos Q. Dos cargas de igual magnitud, pero de signo contrario o de naturaleza opuesta. Entonces nosotros podemos, digamos que, establecer por aquí, va a haber una distancia que separa las cargas, la distancia D. Listo. Entonces ahora queremos hacer lo siguiente. De la distancia a la que queremos hallar, o si la distancia a la cual queremos hallar el campo eléctrico debido a este par de cargas, vamos a dibujar esto en azul. Vamos a decir que el punto de campo está más o menos acá, digámoslo así. Este es el punto de campo. Listo, el punto de campo P. Y este punto de campo va a estar a una distancia Y menos D medios de la carga positiva. Listo. Y ese mismo punto de campo va a estar a una distancia Y más D medios de la carga negativa. Esta distancia de acá va a ser Y más D medios. Listo. Entonces ahí ya tenemos más o menos una formulación del problema, y ahora lo que tenemos que hacer es en el punto P dibujar los campos eléctricos. En ese punto P, vamos a ver, para dibujar estos campos eléctricos en ese punto P, yo quiero borrar acá y quiero redibujar esa distancia más acá. Entonces digamos que esta distancia es Y menos D medios, para que me quede ahí espacio para poder dibujar las orientaciones del campo eléctrico, que las voy a dibujar en morado. Listo. Entonces el campo eléctrico el campo eléctrico se calcula con una carga puntual positiva en el punto de campo. Entonces esta carga de acá, esta carguita de acá negativa, va a atraer la carga puntual positiva en P. O sea que el campo eléctrico va en dirección de la carga puntual negativa. Este va a ser el campo eléctrico debido a la carga puntual negativa, y lo voy a llamar E menos. En cambio, el campo eléctrico debido a esta carga puntual positiva de acá, entonces va saliendo, o va en dirección opuesta al campo E menos, saliendo de la carga positiva hacia el eje Y positivo, y lo voy a llamar E más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es que voy a determinar las direcciones de cada campo eléctrico y sus magnitudes. Las direcciones ya las tengo determinadas, pero entonces escribamos en forma vectorial el campo E más.
El campo E más en forma vectorial es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a Q sobre cuál es la distancia que separa, cuál es la distancia que separa a la carga puntual positiva de prueba y la carga positiva generando el campo eléctrico. Va a ser esta distancia y menos d medios, o sea que esto sería acá y menos d medios al cuadrado y esto va en dirección a y. Listo. Y el campo eléctrico E menos va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga que lo genera. Perdón, esa carga que lo genera acá, habíamos dicho que era Q mayúscula. Por la carga que lo genera, que también es Q mayúscula, porque esta es la magnitud, dividido y más d medios al cuadrado, porque la distancia que separa esta carga puntual negativa y la carga de prueba es y más d medios, esta distancia de acá, y esto va en dirección menos a y. Listo. Ahora vamos a hacer trabajo con esto. Vamos a hallar el campo eléctrico total igual a E más E menos, y esto va a ser igual a lo siguiente: 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por Q factor de 1 sobre y menos d medios al cuadrado menos, porque este va en dirección menos a y, menos 1 sobre y más d medios al cuadrado, cierro acá y esto va en dirección a y. Listo. Entonces acá vamos a comenzar a hacer un poquito de álgebra para simplificar esta expresión. Entonces esto es Q sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es lo siguiente: vamos a factorizar la y de tanto este término como este término. Lo vamos a hacer así: esto sería 1 sobre y factor de 1 menos d sobre 2y, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Noten que y que multiplica 1 menos d sobre 2y es simplemente y menos d medios. Ahí no dice pues gran cosa. Y vamos a factorizar el otro término de una manera similar. Esto queda y factor de 1 más d sobre 2y, todo al cuadrado, todo en dirección a y, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos sacar como factor, o vamos a hacerlo más despacio para que, digamos, puedan ver estos 4 pi sobre epsilon sub 0. Esto es aquí 1 sobre y al cuadrado, factor de 1 menos d sobre 2y, todo al cuadrado, menos 1 sobre y al cuadrado, factor de 1 más d sobre 2y, todo al cuadrado, todo esto va en dirección a y. Listo. Entonces ahora factorizamos, sacamos como factor común 1 sobre y al cuadrado, y esto nos queda q sobre 4 pi epsilon sub 0 y al cuadrado, factor de 1 sobre 1 menos d sobre 2y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente: menos 1 sobre 1 más d sobre 2y, todo al cuadrado en y. Bueno, teniendo esto en cuenta,
Vamos a hacer lo siguiente. A ver qué podemos hacer acá. Necesitamos hacer uso de las series de Taylor. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos subir este término con exponente negativo y este término subirlo con exponente negativo. O sea que quedaría Q sobre 4pi epsilon sub 0 y al cuadrado que multiplica a 1 menos d sobre 2y a la menos 2 menos 1, perdón, subimos esto con exponente negativo, o sea que queda 1 más d sobre 2y a la menos 2, todo esto en y. Aquí ya podemos utilizar la serie de Taylor y por la aproximación que dijimos de la serie de Taylor, dijimos que 1 más x a la n para cualquier n iba a ser igual a aproximadamente igual, perdón, a 1 más nx. Si utilizamos esa aproximación, pues esto acá va a ser aproximadamente igual a 1. Como n es menos 2, entonces quedaría 1. Menos 2d sobre 2y, o sea que quedaría 1 más d sobre y. Y esto aquí quedaría aproximado como 1 menos d sobre y. Listo. Entonces, usando esas aproximaciones, entonces nosotros podemos decir que el campo eléctrico es aproximadamente igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 y al cuadrado por 1 más d sobre y menos 1 menos d sobre y, todo en y. De aquí estos dos unos se cancelan, este menos por este menos da más, o sea que esto queda como Q sobre 4pi epsilon sub 0 y al cuadrado por 2d sobre y. Listo. Entonces, vamos a ver cómo va a quedar esto. Esto va a quedar como este 2 se va con este 4, entonces esto quedaría aquí arriba, quedaría como carga por distancia, por la distancia que separa las cargas que generan el campo eléctrico. Esto dividido 2pi epsilon sub 0 y por y al cuadrado acá da y al cubo, ¿cierto? Y esto en y, acá se me olvidó colocar, esto va en y, esto va en y. Listo. Entonces vamos a definir un vector P, y lo vamos a definir como el producto de la carga que tiene cada uno de los componentes del dipolo por la distancia que lo separa, y esto va en la dirección en la que están dispuestas las cargas, que en este caso es y, ¿cierto? Y esto se llama el vector dipolo eléctrico. Listo. Entonces, utilizando ese vector dipolo eléctrico, nosotros podemos decir que el campo eléctrico total debido al dipolo es igual al vector dipolo eléctrico dividido 2pi epsilon sub 0 y al cubo. Y así hemos llegado al final del corte 1 con esta ecuación. Ya estos son los temas correspondientes al primer parcial. Con lo que hemos hecho hasta el momento, ya pueden desarrollar todo el taller, pueden contestar las preguntas de análisis del taller cuando decían compare
digamos, este campo eléctrico de este sistema de 3 cargas con el campo eléctrico de un dipolo, con el campo eléctrico de una carga puntual, ya lo pueden hacer todo. Entonces yo estaré pendiente para cualquier consulta y estaré subiendo unos videos adicionales